pasado. Bueno, habla sobre astilleros, la fabricación de motores, la industrialización del país que se perdió desde la época de Perón. ¿Cómo estás, Martín? Te saludo ya formalmente en el aire. Mario Nostroza, Radio Andina te saluda. ¿Cómo está, Martín? Ya estamos en el aire. Muy buenos días, Mario, y para toda la audiencia. Perfecto, Martín. Cuéntanos un poquito. Me parece que tienes actividades ya programadas también para estos días, ¿no? Que ahí me estaba contando mi amiga Laura que van a tener una presentación, van a hablar sobre el modelo argentino, van a hablar sobre la industrialización del país. ¿Cuándo es la charla, debate? Me parece que es este mes de abril, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata la charla, debate que están preparando. Bueno, sí, el modelo argentino para el proyecto nacional, que es la última misión que nos deja a los argentinos el general Perón, el 1 de mayo de 1974, frente a la Asamblea Legislativa, donde presenta el modelo argentino, que es no solamente un plan de gobierno, sino que busca constituirse como la guía para una verdadera teoría política de argentinos. En esto se da que con las bases de la doctrina nacional se va estableciendo un rumbo para que aquellas causas del pueblo se constituyan en razones de Estado, ¿no? Y que más allá de que haya cambio de gobierno, en el marco de la democracia y la libre voluntad del pueblo de elegir sus representantes, haya determinadas guías y trazas generales que perduren a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, el desarrollo de una industria naval argentina no se hace de la noche a la mañana, no es poner un kiosquito y vender golosinas. Requiere de la preparación de los hombres, la instrucción industrial de los mismos. Usted fíjese que para especializar un ingeniero en industria naval, bueno, a usted le requiere no solamente la carrera de ingeniería, sino después que el hombre se empape a través de los cursos de profesionalización vinculados a la actividad específica. Fíjese que esto además, en el caso del astillero Río Santiago, el más grande de la Argentina, fundado por el general Perón en el 1948, el astillero terminó siendo proveedor de la Comisión Nacional de Energía Atómica porque su sistema de calidad y las capacidades que tiene en la producción de metalmecánica pesada y estratégica hicieron que, además de fabricar barcos, pudiera fabricar componentes de centrales nucleares. Entonces, esto se da con mucho esfuerzo, con trabajo, con tiempo, con planificación, y que tiene que haber un contexto nacional que proteja las actividades hasta que pueden tener la fortaleza necesaria para poder defenderse por sí mismas dentro de los mercados, dentro del concierto de las naciones. Así es. Por eso, Martín querido, viviendo esta actualidad, la realidad del país, la Argentina en este momento, y hablabas un poquito de la época de Perón, de los años 70, donde se fabricaban camionetas, se fabricaban motores, había una vasta industrialización que en aquel momento tenía mentalizado, porque yo me acuerdo cuando mis viejos me hablaban que la Argentina es un país industrializado, al igual que Brasil. Bueno, en aquel momento había mucha fabricación. ¿Y qué pasó en ese proceso? Viene la dictadura militar, vienen otros partidos políticos, pero llevando la bandera del presidente Perón también, ¿no? Del general Perón, pero parece que se destruye el país, se destruye la industrialización en la Argentina. Claro, nosotros hasta el 76 teníamos una poderosa flota mercante. Esa marina mercante era la nacionalización del comercio exterior de facto, porque era la que determinaba el intercambio con el mundo a través de el vector estratégico que es el buque, porque quien tiene capacidad de transportar, tiene capacidad de comprar y tiene capacidad de vender. Entonces ahí está el abastecimiento, el suministro a través de la logística en el mar, que es un negocio fabuloso, además que hoy tendría que permitirle a la Argentina facturar $10.000 millones, solamente en fletes marítimos, más unos $2.000 de seguros, y a esto hay que agregarle el negocio que el mar abre, ¿no? Porque además de la facturación de los fletes por $10.000 millones, de los seguros por $2.000 millones, hay una renta comercial que las multinacionales se apoderan, que es también verdad, incalculable, porque esto es parte de los secretos que se mantienen bajo llave en la City de Londres.
pero nosotros podemos aproximar que esa renta comercial que se abre a partir del dominio de las cargas internacionales no puede ser inferior al 5% de comisión y quizás no supere el 35%, pero en esa banda de oscilación podría estar pongamos un promedio, 20.000 millones de dólares. Bueno, son cifras cuantiosas para sostener un proceso de industrialización que para nosotros la marina mercante es la llave que abre la posibilidad en el dominio del intercambio de esos negocios en el mar y que además puede sostener el proceso de industrialización, porque fíjese que a partir de ahí empieza la destrucción de la marina mercante y con la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz lo que se ataca es el régimen que había instaurado María Estela Martínez de Perón, que era la nacionalización de los depósitos bancarios. Esa es una forma sencilla, simple, de nacionalización de la banca, con lo cual se protege el capital nacional y los ahorros de los argentinos, de todos los trabajadores, de todas las familias. Entonces esta ley simple, que es nacionalización de los depósitos, es la que custodia la finanza nacional contra la usura internacional. La ley de Martínez de Hoz lo que viene es a derogar este plexo jurídico que permitía a la Argentina defenderse de las agresiones extranjeras. Bueno, a partir de ahí, esta facción liberal del ejército, que no es todo el ejército argentino, es una facción liberal. Es una facción liberal que confunde el interés nacional con la subordinación a la sinarquía internacional, a los poderes extranjeros. Porque tiene tutela de Estados Unidos. Entonces, creen en la libertad norteamericana, no en la libertad de los argentinos. Por eso estas confusiones han llevado a este desastre, del cual tanto es responsable la Junta Militar del 76, como también es responsable Menem desde el peronismo, y Alfonsín desde la Unión Cívica Radical. Porque todos han sido aquellos que han claudicado en la defensa del interés nacional y nos han llevado al actual estado de situación de la Argentina. Porque verdaderamente un personaje tan menor en la historia del país como es Javier Milei, cargar sobre sus espaldas la situación nacional es un poco demasiado, ¿no? Pareciera ser una exageración. Porque claro, lo van a usar de cordero de sacrificio para acusarlo de todos los males de los cuales ha sido fuerte protagonista toda la dirigencia que gobierna el país los últimos 50 años. Entonces esto es el final de una espiral de decadencia y de aquí nosotros tenemos que volver a reencontrarnos con la doctrina nacional, con nosotros mismos y desde allí, en el modelo argentino, edificar un proyecto de nación que determine claramente estas cuestiones, ¿no? Que necesitamos una marina mercante, que hay que determinar cuál es el régimen de navegación, para lo cual nosotros proponemos el charteo a casco desnudo de buques en alquiler, que por cada buque alquilado en el extranjero haya una orden de compra. Bien, Martín, ¿me escucha así, no? A ver, parece que se nos fue la señal con Martín. Bien, ahí estamos hablando con Martín Ayerbe, obviamente planteando un modelo de industrialización en la República Argentina. A ver si lo volvemos a tomar ahí. ¿Se nos cortó? A ver, bueno, vamos a llamarlo, pues está muy interesante lo que plantea Martín Ayerbe con respecto, por supuesto, al nuevo modelo argentino de desarrollo industrial en la patria, ¿no? En el país, y que Argentina tiene toda la capacidad, por supuesto, para estar en la élite industrial. Martín, se te cortó, a ver, ¿me escuchás? Uy, sí, me quedé hablando solo. Sí, te había cortado, por eso te llamé. Bueno, Martín, hay temas puntuales, obviamente, más allá de que también nuestros jóvenes, lamentablemente, a veces tienen una formación o información tergiversada de lo que es la patria argentina. Bueno, también el mismo patriotismo, ¿no? El amor a la patria argentina en un país tan vasto, lleno de tierras, territorio, de mucha comida, teniendo un mar, un océano Atlántico, teniendo todas las cualidades para ser un país potencial. ¿Cuál es el problema acá?
¿O hay injerencia internacional geopolíticamente que quieren destruir sobre todo la industria, la economía de la Argentina, que no quiere que progrese los países sudamericanos? Porque ahora veo que estratégicamente, geopolíticamente, aparece China en un lugar, aparece en Perú, China, Estados Unidos, aparece Inglaterra, que se quiere apoderar de Malvinas estratégicamente. Estados Unidos no quiere que se haga negocio con China ni con otros países. Es medio raro, ¿no? Y la gente por ahí no llega a comprender también todo lo que está pasando en la economía. Y encima tenemos a un presidente que todo lo que prometió prácticamente no se ha hecho, prácticamente mintió, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, por supuesto que hay un dominio de las potencias extranjeras, principalmente Inglaterra, Estados Unidos e Israel, sobre la toma de decisiones en la Argentina, y además el dominio de los sectores estratégicos que tienen que estar bajo conducción nacional, ¿no? Como ser toda la navegación argentino en el intercambio con el mundo. Todos los puertos están en manos extranjeras, en manos de los ingleses, de los norteamericanos, de los franceses, de los alemanes. Al mismo tiempo podemos ver que el ferrocarril ha sido destruido con el fin de desintegrar territorialmente el pueblo argentino, desintegrar la nación en su conexión, en su conectividad, y a partir de ahí hacer un enorme negocio cuantioso de venta de camiones, que es un negocio extranjero de las multinacionales, porque esos camiones no se producen en la Argentina. Lo que se fabrica en el país es muy poco. El promedio de la industria automotriz es que 8 de cada 10 vehículos que se venden en el país son extranjeros. Entonces es totalmente inconveniente este régimen carretero de cargas, y el ferrocarril fue deprimido, fue pisado los últimos 35 años para que el negocio de las cargas esté en manos de las automotrices internacionales. Por eso nosotros tenemos que pensar en la recuperación de los sectores estratégicos. Está no solo la soberanía nacional de los argentinos en la determinación de nuestra voluntad nacional, sino también los puestos de trabajo que están en el extranjero. Entonces hay que ir por los puestos de trabajo que nos han quitado los extranjeros. Y esto estamos hablando de puestos de trabajo de la verdulería, el dueño es boliviano, o el albañil que viene del Paraguay. No, estamos hablando de grandes industrias, grandes negocios internacionales, cosas de verdaderamente valía, ¿verdad? Porque hay que pensar y mirar en grande. Si no, estamos en una miseria en donde consideramos con error que cualquier hermano de nuestra patria grande, de Iberoamérica, nos quitaría el puesto de trabajo. Y esto no es así. Lo que ocurre es que los puestos de trabajo nos los quitan desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Alemania, en el marco de la División Internacional del Trabajo. Porque acá lo que falta es la automotriz, industria naval, producción de industria aeronáutica. Escuchame, fabricamos satélites, no vamos a poder hacer un avión. Fabricamos radares, no vamos a poder hacer los puentes de mando de los barcos. Telecomunicaciones, no vamos a poder fabricar computadoras y electrónica nacional. Entonces, esto requiere de la movilización total del trabajo. Y esto tiene que ser conducido por el Estado empresario argentino. Acá no hay otra manera de salir de esta situación. Si no hay una conducción como la de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fabricaciones militares, astilleros y fábricas navales del Estado, en el proceso de industrialización del país, las multinacionales no lo van a hacer, porque lo que prefieren es importar. Se constituyen como cabeceras, como playas de desembarco de la importación de su propia cadena de suministro. No van a desarrollar proveedores nacionales, no es de su interés. Entonces no solamente la División Internacional del Trabajo y el régimen de las multinacionales nos vuelve a nosotros dependientes del extranjero en el suministro, sino que además nos baja la complejidad, porque nos están embruteciendo en tareas cada vez menos complejas. Lo que se compra acá es lo no estratégico.
mientras que se importa del extranjero aquellas cosas que sí son estratégicas. Entonces hay que dominar nosotros la producción de motores y cajas de velocidad, que lo hacemos, porque producimos, pero una muy pequeña cantidad. Producimos apenas entre el 15 y el 20% de lo que tendríamos que producir el 100%. Ahí están las fuentes de trabajo que se necesitan, porque hay 5 millones de desocupados. Esto ya no es un problemita de que a alguna gente le falta el laburo. Acá hay 26 millones de argentinos en edad de trabajar. Solamente 6 millones y medio están en blanco. Solo 6 millones y medio están en blanco. Todo lo demás está en una condición totalmente a la intemperie. 2 millones y medio de monos tributistas que pagan para trabajar. A eso hay que sumarle 13 millones de trabajadores en negro. 13 millones de trabajadores en negro. Y a eso hay que agregarle unos 5 millones de desocupados. Ese es el tamaño de el desastre al cual nos ha llevado estos últimos años de conducción política, que por un lado es la injerencia extranjera, ¿verdad? Pero acá hay una tropa cipaya cómplice en la partidocracia demoliberal que pacta el régimen de gobernabilidad en un acuerdo con el extranjero para tener a la Argentina en esta condición. Porque acá los políticos de acá no se pueden hacer los distraídos de la situación, como si no fueran responsables. Primero porque ninguno de ellos señala verdaderamente cuáles son los mandos extranjeros que tienen a la Argentina así, porque los protegen con su silencio y simulan una pelea entre ellos, entre los kirchneristas, entre los radicales, entre los liberales, simulan una pelea entre ellos, como si el conflicto fuera meramente interior. Y por otra parte hay que reconocer que nosotros como pueblo argentino nos falta organización política. Para recuperar organización política hay que verdaderamente consustanciarse con nuestra propia historia, tradición y cultura nacional. Totalmente. Que esto es las organizaciones libres del pueblo. Si nosotros creemos que de los partidos políticos va a venir la solución, estamos perdidos en nuestra propia guillotina. Lo que nosotros necesitamos es recuperar nuestra tradición, cultura nacional, sapiencia de nuestros mayores, que son aquellos que crearon las organizaciones libres del pueblo, aquellos que organizaron los clubes de barrio, las bibliotecas populares, las sociedades de fomento, los gremios, las juntas vecinales. Ahí está el poder soberano del pueblo, en su organización de base, porque toda organización social sana se edifica de abajo hacia arriba. No se puede esperar que venga de arriba hacia abajo, que venga del gobierno a través del Estado hacia el pueblo. No va a venir nada de ahí. Lo que tiene que ocurrir es que nosotros desde abajo lo podamos edificar y constituir a las organizaciones libres como factores concurrentes al Estado, que sin ser el gobierno llevan las propuestas, las iniciativas y los proyectos, y la decisión la toma el gobierno, pero las organizaciones libres son las que generan las condiciones para que esa decisión se pueda llevar adelante con éxito. Muy bien, excelente, Martín. En este tema de la participación ciudadana, la participación política, sobre todo estas nuevas generaciones, hay que decirles la verdad, ¿no? Lo que realmente requiere el país, lo que realmente tiene que afrontar una necesidad urgente que tiene el país, la industrialización, las fuentes de trabajo. Hay muchísima gente hoy sin laburo, muchos despidos, pero nunca se ha generado fuentes de trabajo. Hay préstamos millonarios que hoy endeudan también a la Argentina y lamentablemente no se destina, nunca se habla, dice, no, la plata que viene vamos a hacer una fábrica, una industria, no, nada de eso. Y cada vez más pobre la Argentina, un país con tanto recurso económico. Movimiento de Liberación Nacional, el partido en lo que estás formando parte, Martín, ¿va a participar de las próximas elecciones legislativas? Si Dios quiere, sí. Ajá. Nosotros estamos en proceso de construcción de nuestra propia herramienta electoral, que será el Movimiento Industrialista Federal, pero la justicia electoral no facilita la participación, porque responde al régimen de la partidocracia. Entonces, al responder a la partidocracia, por supuesto que no favorece que las organizaciones libres nos podamos presentar. Por eso nosotros aquí se abren una serie de caminos que son los siguientes. Nos presentaremos a como dé lugar, siempre bajo el amparo de Dios, que es el que permite o no permite que las cosas sean. Y si será con nuestro partido, con nuestro propio partido. Y si no, será con
otra herramienta electoral de las que nos han ofrecido participar y encabezar las listas, y esto se determinará, bueno, más o menos en este tiempo, ¿no? En este mes, en estos días. Y a su vez, estamos con el filósofo Alberto Vuela, que es un hombre que verdaderamente se ha dedicado a la comunidad organizada, ha escrito una teoría política del peronismo, de la doctrina nacional justicialista, ha dedicado su vida entera a estos temas. Impulsamos un proyecto de ley que ya está redactado para presentar, para que las organizaciones libres puedan presentar sus propios candidatos, reconocida su persona jurídica por la justicia electoral. Entonces, siendo la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica aquellas de mayor representación en número en la Argentina, bueno, comenzar con un reconocimiento a la CGT y a la CGE para que puedan, sus propias organizaciones gremiales, puedan presentar candidatos, dado que tienen padrón, que tienen afiliados, y el padrón y sus afiliados son mucho más legítimos, mucho más legales, mucho más verdaderos que los padrones de los partidos políticos donde votan a tal muerto. Bien, excelente. Entonces, esto es importante porque nosotros estamos planteando de esta manera terminar con el Estado liberal, con el actual Estado de Derecho liberal, para instaurar el Estado comunitario de justicia. Y eso significa que este proyecto ajustado a la Constitución Nacional, sin necesidad de modificar la Constitución, sea la justicia electoral la que reconozca la persona jurídica y la potestad de presentar candidaturas. Entonces se van a votar diputados por territorio, en el caso de los partidos políticos, por circunscripción electoral, y diputados por rama de actividad, por profesión, por afinidad profesional. Entonces ahí sí está la verdadera voz del pueblo, porque la principal actividad que a nosotros nos determina la vida es el trabajo. Entonces que haya metalúrgicos, obreros de la construcción, que haya profesionales, técnicos y bueno, también representantes de la empresa argentina, es muy saludable para la Argentina, para la democracia, para ir a una democracia verdaderamente orgánica. Totalmente. Muy bien, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente te vamos a seguir molestando para charlar un poquito más de nuestra realidad política aquí en la Argentina. Te dejamos unos minutitos ahí para tu despedida final, por favor, Martín. Muy agradecido, Mario, como siempre. Y en este espíritu, bueno, también quiero contarte que junto con estos proyectos de ley que vamos a presentar en defensa y estímulo de la ganadería argentina para recuperar el territorio que ha copado el modelo sojero, para volver a recuperar capacidades y convertir la Argentina en una potencia ganadera con 250 millones de cabezas de ganado, que es lo que el país tiene capacidad de poder producir, junto con una ley de protección de los pequeños tambos, permitiendo la circulación y comercialización de leche cruda, terminando con la pasteurización del mazón de Onganía, que destruyó todos los pequeños establecimientos, y a su vez reabrir los mataderos municipales y a ellos, junto con ellos, instalar las usinas lácteas de cercanía para que todos, sobre todo los pequeños productores, tengan donde poder realizar la faena y donde poder vender la leche que producen. Y que esto también permita que las pequeñas explotaciones de chivos, de cerdos, de ovejas, incluso de gallinas, tengan donde faenar, porque si no todo esto está en la ilegalidad. Se vive en la ilegalidad, todo prohibido. ¿Cómo se va a prohibir la actividad de alguien que produce alimentos saludables, que produce ganado de pastura, pollos con alimentación en el campo no confinados? Bueno, todo esto que es lo que necesitamos está prohibido.
proyecto marítimo que impulsamos tenga un equivalente en la unidad continental de nuestra patria grande y que nos permita amplificar el poder en el Pacífico y en el Atlántico, uniéndonos en la navegación común y transportando en común todas nuestras cargas. Eso también está en pleno desarrollo como iniciativa continental. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Un fuerte abrazo desde Radio Andina, acá de La Plata. Hasta pronto. Muchas gracias, Mario. Hasta pronto, Martín. Muchas gracias. Bien, ahí charlamos con Martín Ayerbe. Él fue incluso candidato a presidente también el 2023 por el Movimiento de Liberación Nacional. Él nos habla sobre todo este plan estratégico políticamente para generar empleo en el Gran Buenos Aires, en el país, en la República Argentina. Hay muchos temas obviamente para tratar. En algún momento lo vamos a volver a molestar para hablar sobre el tema estratégico, políticamente estratégico y la geopolítica también, ¿no? Hablar de las multinacionales que hoy se ubican de pronto en países hermanos estratégicamente y mientras nuestros países en nuestra región sudamericana siempre en retroceso, nunca avanzan industrialmente. Siempre estamos dependiendo de las grandes potencias económicas. Tremendo. 12:26 minutos, breve pausa y ya volvemos con la continuidad de nuestra programación en la gran propuesta musical informativa de tus mañanas. 12 horas, 26 minutos. La señal que une Latinoamérica y el mundo. Radio Andina, 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 Andina.